Buenas tardes, buenas noches, buenos días en todas partes del mundo que nos ven. Estamos en el programa Entre Tintos y Papeles y con la presencia del doctor Javier Muñoz Chávez, exalcalde del Cantón Cuenca, ex prefecto de la provincia de La Suay, asambleísta y además de eso ha ocupado cargos bastante altos dentro de la administración pública. Javier, bienvenido. Gracias por la presencia suya acá en el programa Entre Tintos y Papeles. Yo creo que el Ecuador está viviendo momentos muy difíciles, Javier, momentos muy antipáticos, tanto en seguridad, en fin, pero yo diría más que nada un diálogo verbal que podría trasladarse a un lugar más, yo diría, más vulgar, porque yo creo que los medios y las personas que actúan, en el caso del expresidente Osvaldo Hurtado, no se merecen este tipo de vocablos, este tipo de términos, Javier. Bienvenido. ¿Cuál es su apreciación, Javier, sobre este comportamiento en contra de un expresidente? Muchas gracias, Marco, por la gentil invitación. Un saludo a usted y a la distinguida audiencia de este programa. Naturalmente que lo que está sucediendo en el país afecta la vida nacional, no solo que eh, es algo contraproducente para los actores de esta discusión o para la ciudadanía común y corriente, es algo que afecta a la vida nacional. Está muy mal porque un expresidente de la República tiene todo el derecho, absolutamente todo el derecho para opinar, para dar sus puntos de vista sobre lo que sucede en el Ecuador. Y quien ejerce el poder, sea el ejecutivo, el legislativo, el judicial, tiene que respetar esa opinión. Es cierto que también eh, es nuestro modo de actuar, desgraciadamente, en el Ecuador. Como usted hemos comentado en algunas oportunidades sobre la necesidad de que la institucionalidad en el país sea robusta y que las personas sean lo suficientemente maduras y responsables a efecto de conseguir un comportamiento apropiado en lo que tiene que ver con la vida pública, con el quehacer público nacional. Tiene que haber diálogos entre los diferentes actores políticos. Un expresidente tiene que dialogar con el presidente. Eso no significa ni que el presidente se deje, para utilizar una palabra, no sé si sea la correcta, el presidente sea utilizado por alguien. No, es necesario que el presidente se nutra de los mejores criterios, de las mejores opiniones, y qué mejor que esto pueda provenir de un expresidente de la República. Bien, con la Ahora, experiencia, sí, sí, el siga, Javier. un expresidente o cualquier otro tampoco tiene que inmiscuirse o dar lecciones a quien está en el poder, eso es obvio, pero tiene que haber un entendimiento y no vemos que esto le sirva, le haga algún bien al país. No sé si usted opine igual, en el sentido de que siempre será necesario el diálogo constante y permanente entre las diferentes funciones del Estado, entre los diferentes actores políticos. Los dirigentes de los partidos políticos también tienen que actuar. No es que un dirigente de un partido político dé las instrucciones o el presidente de la República dé las instrucciones a que sus ministros no asistan a un programa de televisión de entrevistas. Ajá, Tampoco es correcto. Eso, por eso está supuesto. muy mal. Tiene que acudirse a las instancias que sean necesarias a efecto de hacer conocer lo que pasa en el gobierno, porque es una obligación del gobernante informar. Y es un derecho que tenemos los ciudadanos a ser informados o a estar en conocimiento de lo que sucede en el país. Totalmente de acuerdo, Javier. Hay un adagio popular, una frase coloquial que la voy a traer a continuación. Ningún comedido sale con bendición. En este caso, ¿cree usted que Osvaldo Hurtado debía callar frente a la realidad difícil del país? ¿Se convierte entonces en un comedidito, si cabe la expresión, o tiene toda la capacidad legal, intelectual, además de eso, la libertad de expresar sus pensamientos, pero no ser reprochado de esa forma, yo diría incluso burda por parte del presidente actual de la República?
Vea, no me recuerdo hace poco, y esto debemos reconocer, es parte de la historia nacional. El expresidente Borja, un hombre sumamente inteligente, un hombre muy capaz, un hombre valioso que entiendo hizo una muy buena ejercicio, hizo muy buen ejercicio en la función pública. Tomó una decisión, no opinar sobre lo que ocurre en el país. Entonces él escribía y muy bien, hablaba y muy bien se le hacían entrevistas y estas eran debidamente concebidas, expresadas con propiedad, en fin, una serie de cosas positivas, podemos decir de él. Pero hablaba de todo, hablaba de la luna, de las estrellas, de lo que sucedía en el África, de lo que pasaba en tal o cual lugar, pero no hablaba sobre nada de lo que sucede en el Ecuador, del momento, del instante. ¿Y eso fue bueno o fue malo? Dice, no, porque si yo me meto, si yo opino sobre lo que sucede en el Ecuador, lo que va a pasar es de que me van a hacer réplicas y yo voy a salir mal parado. Es parte de la función, es decir, creo que un ciudadano que tiene, que luego de haber ocupado funciones públicas importantes, como es el caso presente, o en el caso del doctor Borja, tienen de alguna manera una obligación con la nación, una obligación con el país para expresar su punto de vista, su criterio, pedir reflexiones, pedir rectificaciones o ratificar eh, actuaciones que pueden ser positivas. Fíjense que Correcto. en algún momento, cuando se dio el problema limítrofe con el Perú, el Ecuador con el Perú, se reunieron todos los expresidentes de la República en un acto de civilidad, un acto civilizado, en donde dieron sus puntos de vista, dieron sus opiniones y sus apreciaciones. Y por esto no es que el Ecuador o el presidente de la República cedió aspectos inherentes a la política internacional del Ecuador, sino que fue necesario buscar una unidad nacional. ¿Y cómo se busca la unidad nacional? Incluso en los momentos actuales, sin haber algún problema internacional fuerte, simplemente con los problemas locales, domésticos, no, no es indispensable que conversemos, que hablemos, que discutamos y dejarnos de epítetos, de adjetivos, de expresiones que no dicen nada bueno, ¿no? Recuerde cómo se le dijo al propio Osvaldo Hurtado al inicio de una administración anterior, o en algún, no anterior, sino en algún momento, cadáver insepulto. Ahora, Así basándose es. en él, se le dice que está hundido en el fútbol. Oiga, la edad es otro de los temas muy manoseados en estos momentos en el Ecuador. La vejez es algo que puede ser bueno o positivo para una sociedad. De hecho, una sociedad tiene que respetar a la persona mayor, que está cargada de experiencia, de buenos Totalmente de deseos. acuerdo. Entonces, Totalmente de no se acuerdo. le tiene que estigmatizar, porque este dato, este momento da la impresión de que llegar a ser viejo está mal ¿Ya? y que, Y el y que insulto se tiene favorito es que... del viejo, el viejo, el viejo, cuando realmente dentro de las sociedades anteriores los viejos constituían consejos, consejos para dar a los jóvenes, se reunían para orientar a la sociedad, Javier. Exactamente, así es, desde luego. Un criterio de una persona mayor puede ser escuchado o puede ser dejado a un lado, o puede Ujú. ser que hay factores que pueden afectar ya no se tiene la lucidez, ya no se tiene la fuerza, pero eso no le quita un espacio que se ha ganado durante toda su vida para dar su opinión y su criterio. Perfecto, Javier. Por otro lado, se dice que el silencio es cómplice. ¿Qué pasaría en este caso? Palo porque bogas, palo porque no bogas. El silencio es cómplice. La gente con experiencia, expresidentes, en fin, tendrían que en algún momento dar su pensamiento, incluso crítico, pero esta es justamente una situación civilizada. La crítica sirve para rectificar, la crítica sirve para plantearse nuevos objetivos, la crítica sirve incluso para formar nuevos juicios de valor, Javier. Totalmente de acuerdo con su punto de vista.
La crítica es valiosa y esta puede venir o provenir de diferentes sectores. No se diga de alguien que ha ocupado funciones importantes, relevantes en la vida de un país y poder discutir y poder analizar y poder dialogar. Oiga, y dar el punto de vista. ¿En dónde está lo malo de que un expresidente de la República dé una opinión? No creo que esté mal, de ninguna manera. Y sabrá qué es cómo actúa, cómo lo hace, si lo hace continuo, si usa el tono correspondiente. Todo esto tiene que verse en una discusión. Pero llegar a un enfrentamiento verbal o paralizarle al país o ponerle en ascuas a una ciudadanía que ve con asombro, con disgusto lo que está sucediendo, no creo que esto pueda ser visto positivamente por nadie, por nadie, ni por la oposición, ni por el gobierno, ni por sectores políticos determinados, sino que es indispensable que demostremos civilización, comportamiento, sujetarnos a reglas, a normas del buen vivir. Yo creo que hay un libro que usted debe conocer o que escuchó hablar, se escuchaba mucho cuando éramos niños y jóvenes, a Carreño. Claro, Sí, que claro, claro. tenemos que saber que tiene vigencia plena en los momentos Plena. actuales. El respeto elemental, la atención. Sí, a veces quedarse callado puede ser bueno, puede ser malo, pero un expresidente de la República tiene que decir o dar sus puntos de vista sobre lo que cree que está sucediendo y pedir rectificaciones. Yo creo que no se hace daño a nadie, Bueno, absolutamente. son expresiones que pueden y consejos que pueden o ser o no tomados, pero aquí juega un rol importante los medios de comunicación. La mayoría de ciudadanos no tenemos un interlocutor válido, porque los medios de comunicación un poco han cerrado, pero Osvaldo Hurtado con su prestancia y con la experiencia que tiene, a lo mejor se constituye un vocero de ciertos sectores ciudadanos. ¿Por qué coartarlo y por qué amedrentarlo y acorralarlo para que no exprese a lo mejor puntos de vista que son compartidos por gran parte de la colectividad, Javier? Bueno, efectivamente es como usted señala, ¿no? Un expresidente de la República se puede convertir, no es que es, se puede convertir en un referente, en una voz autorizada, en una voz respetada por la sociedad ecuatoriana. Y naturalmente sus ecos tienen que ser de alguna manera atendidos, analizados, observados por quien corresponde, o pueden ser incluso no aceptados. Y para no aceptarlos, no se requieren usar términos groseros ni descomodidos. Se puede discrepar perfectamente en los términos apropiados que las normas de conducta elemental los determinan. Perfecto. Por otro lado, Javier, de este tipo de opiniones, saliendo ya del tema del expresidente Hurtado, se convierte en una persecución, es decir, no solamente es Hurtado quien ha sido ofendido groseramente, en fin, son varias personas e instituciones que han expresado su rechazo a la forma de pensar. En este sentido, entonces, existe una persecución en contra de las personas que opinan o piensan diferente. Bueno, los puntos de vista que he escuchado a voceros del gobierno es de que existe una democracia plena, en el sentido de que se respeta a los demás, de que se escucha sus opiniones y de que cada ciudadano tiene la posibilidad de dar sus puntos de vista. Puede ser que esto suceda, pero es importante, Marco, es importante el que se pueda hablar con los diferentes sectores, el que se pueda discrepar. ¿Acaso todos somos como una especie de robots? ¿Acaso todos estamos sujetos a ser monitoreados por una computadora y actuar en una manera tal que, que desdice mucho del quehacer humano, del ser humano, que puede razonar, que tiene opinión propia y de que no necesariamente tiene que marchar al unísono? No, podemos tener discrepancias de las más diversas, frontales, radicalmente opuestas,
pero tienen que ser analizadas, discutidas, y sobre todo un presidente lo que tiene que, o lo que debe hacer es rectificar o ratificar, ¿no? Porque la mejor forma de gobernar, entiendo que eso hace, o eso enseña, o dice la política, es rectificar cuando es necesario. Porque puede ser que en un momento dado lo que uno o lo que se ha actuado no sea lo mejor para para el convivir nacional. Y consecuentemente puedo yo enmendar en bien de la gran colectividad, en bien de la sociedad, en bien del país. Y eso es lo que tenemos que aprender. Nos quedan todavía lecciones, severas lecciones, ¿no? Cívicas que las tenemos que asimilar. Y si nos creemos que estamos afectados, hay los medios judiciales, no es verdad. Usted puede acudir ante un juez, tiene la ley, si cree que ha sido ofendido, si cree que el gobierno es atacado injustamente, pueden haber los canales correspondientes de otra naturaleza a los que se puede acudir. Bien. Sí, por cierto, Javier, entonces esta percepción que tengo yo como periodista, en el sentido de que a lo mejor existe persecución, hay varias situaciones en el país. Este rato son 7 alcaldes que están siendo enjuiciados, y se anuncia por parte del gobierno que serán auditados otros alcaldes, otros cantonales. Esta es una forma de intimidación, esta es una forma de persecución, esta es una forma de ponerles contra la pared y es más, el ensañamiento, incluso sin dar nombre, porque aquí no se trata de defender a nadie, sino el concepto general. ¿Cree que efectivamente las políticas de gobierno deben ser reenfocadas, incluso subyugando al poder judicial en algún momento? Vea, yo creo en este tema que es un anhelo de la sociedad ecuatoriana, del país entero, permanente, constante, en lo que tiene que ver en materia de corrupción, que existan los mecanismos necesarios, suficientes, amplios, a fin de poder eh, lograr que, que la corrupción sea una excepción, que se tenga que controlar, que se tenga que permitir que la justicia actúe. Y en este caso es la justicia. Desgraciadamente, lo que ocurre en el Ecuador de mucho tiempo atrás, no solo ahora, es de que el Ejecutivo es muy propenso, el Legislativo en algunos casos también, son muy propensos a intervenir en la función judicial, sea en la designación de jueces, en la designación de funcionarios y naturalmente en la dirección de los procesos a fin de que se inclinen por tal o cual posición. Pero Perfecto. también decir que todo es persecución política, eso como que da lugar a la impunidad de alguna manera. Entonces, yo, yo creería que este momento, absolutamente todos los que están con juicio o a los que se siguen juicio, manifiestan que es persecución política. De ser así, de ser cierto esa manifestación, sería sumamente grave porque se estaría afectando sobre lo más importante que tiene el ser humano, que es el derecho a ser respetado, a su honra, a su honor, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener la imagen de que si se le inicia una acción penal, no se diga una administrativa o civil, no se diga penal, entonces, tiene que haber, pero de allí pasar al otro extremo, no todo es persecución política. El alcalde de Esmeralda es persecución política, el alcalde del Tambo, persecución política, y así por el orden. No, Ujú. no, dejemos que la justicia actúe. Y ese tiene que ser Correcto. un compromiso, un comportamiento de toda la gente, de todas las autoridades, y no inmiscuirse o darles instrucciones a fin de que los jueces escuchen de una u otra forma, o que los medios de comunicación, como bien señala, sean los que en un momento dado determinan o ya dictan la sentencia, o Bien. determinados sectores políticos no hagan. No, no, esto tiene que estar a cargo de personas preparadas que se supone son los jueces. Pero Ok. lamentablemente también fallamos en ese sentido.
¿Será correcto lo que los jueces hacen o no hacen o dejan de hacer? Entonces, todo Y el esto nos debe temor a lo llevar a mejor una inclina a la profunda balanza. reflexión. El temor a lo mejor inclina la balanza y vemos que actuaciones que las considero yo personalmente como abogado, a veces distorsionando la verdad. Se deja de observar, por ejemplo, una garantía fundamental que es la presunción de inocencia y se toman medidas legales que a lo mejor corresponden a otras etapas procesales. Ahí viene entonces la posición de decir que si se brincan este tipo de garantías, los jueces están al servicio del Ejecutivo y al estar al servicio del Ejecutivo se convierte en una pseudo dictadura. Bueno, pueden estar al servicio del Ejecutivo, puede estar al servicio de la política, puede estar al servicio de los medios. Entonces, la justicia tiene que ser absolutamente independiente. Esto es lo fundamental. Y nosotros como abogados, de alguna manera, tenemos que dar puntos de vista y opiniones a fin de que la justicia sea respetada en su integridad, en su totalidad, en la conformación de los juzgados. Fíjese los problemas que tiene la judicatura en los momentos actuales. ¿No? Gravísimo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Si la justicia cojea, si esperamos que los medios de comunicación sean los que dicten la sentencia, o los que hacen, o los que dirigen a la opinión pública a creer de tal o cual forma, entonces estamos muy mal. Y esto es para todos, no es solo porque hay algunos que también opinan. Hay periodistas que prácticamente dan su punto de vista a favor o en contra de, de algún juzgamiento específico, notorio que se da en el Ecuador. Y esto lo hemos visto permanentemente. Y Claro, estos han sido tentados, Marco, los, ha habido la tentación de los políticos, de las autoridades de alto nivel, a meterse en la justicia, a inmiscuirse en la justicia. ¿Cuántas veces hemos escuchado a algún presidente de la Corte Suprema decir que la justicia es relativa? ¿Cuántas veces hemos escuchado? ¿No sí, escuchamos señor. alguna vez el punto de vista Ujú. del presidente de la Corte Suprema? No del portero amanuense, del presidente de la Corte Suprema. ¿Cuántas veces hemos escuchado al presidente de la función de la República, de la función ejecutiva, decir que va a meter las manos en la justicia? Eso hemos escuchado prácticamente desde que tenemos uso de razón. En consecuencia, algo está mal. Y precisamente cosas como estas son las que pueden llevar a un entendimiento sano, patriótico, saludable para el Ecuador, para la sociedad en su conjunto, de que sea respetada la independencia de funciones. Totalmente de acuerdo, Javier. Usted que en derecho que estudió lo mismo que nosotros en el sentido de que el pueblo es la voz de Dios, así se decía, ¿no? Y generalmente cuando se desobedecía a la voz del pueblo, el pueblo se ponía insurgente, se levantaba. Ahora se conoce constitucionalmente como el derecho a la resistencia. ¿Cree usted que hay momentos, que hay circunstancias, que hay oportunidad de poner el sitio, de ponerle en el sitio al presidente de la República que según el 80% de la población ecuatoriana está incumpliendo su función? Bueno, yo creo que siempre será necesario hacer críticas, ¿no? La crítica no es buena ni es mala, no es mala per se. Claro. Mm. No, no es mala. La crítica tiene que ser asimilada, tiene que ser escuchada, tiene que ser analizada, ¿no? Cualquier mandatario, cualquier funcionario público tiene que saber escuchar. El momento en que pone oído sordo a lo que dice la gente, a lo que piensa la gran mayoría de los ciudadanos o la ciudadanía, ¿no? O el pueblo, como generalmente decimos nosotros. Usted señalaba hace un momento que la voz de un pueblo es la voz de Dios. Eh, Un mandatario tiene la obligación de escuchar. Esa es una de las funciones fundamentales de una autoridad, saber escuchar. Y no solo escuchar, y no es que no tiene que hacer caso, tiene que escuchar y naturalmente si cree que es necesario enmendar, pues que enmiende. Caso contrario, se Correcto. mantenga en sus puntos de vista. Desde la opinión nacional.
Se tiene un concepto que a lo mejor no lo comparto en su totalidad, pero le voy a hacer conocer a usted para oír su punto de vista. El gobierno, el ejecutivo y los cinco poderes del Estado están comprometidos en su credibilidad, 100%, y se señala que a lo mejor el crimen organizado ha logrado infiltrarse en los diferentes poderes del Estado y estas pugnas estériles que si no se respeta en este caso la excepción del doctor Hurtado, estas críticas de estériles nos llevan justamente a una desinstitucionalización del Estado, Javier. Bueno, lo fundamental está en que se respete la independencia de las funciones del Estado. No, eso es lo básico, porque la democracia, los pilares de un sistema democrático es el respeto de las funciones que ejerce el Ejecutivo, el respeto de la función que ejerce el Judicial y el respeto que ejerce el Poder Legislativo. En definitiva, son los tres grandes poderes. Sí, A señor. los otros sectores se les está dando un poder que no cabe que sea tomado en la misma magnitud que lo hace el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y esto sucede en todos los países del mundo. Aquí hemos tenido casos y los estamos viviendo de que se están dando determinados poderes a ciertos organismos que son importantes, ¿no? Consejo de Participación Ciudadana, en la Judicatura, se creen que son poderes del Estado y realmente no son poderes del Estado, son organismos de suma importancia para la marcha de un Estado. Ujú, Pero ujú. lo fundamental radica, el valor y la esencia de la democracia radica en los tres pilares fundamentales, ejecutivo, legislativo y judicial. Y tiene que haber un diálogo constante y permanente entre estas instituciones del Estado. Pero aquí, ¿es bien visto o es mal visto un diálogo? Cuando hay un diálogo entre el presidente entre el ejecutivo y el legislativo, se dice, no, hay un acercamiento y esto es malo. Se critica la unión de determinados sectores. Entonces, estamos mal. Como Ecuador necesitamos cambiar. Y esto hemos visto que hay muy buenos ejemplos en el mundo, en Sudamérica, en nuestra región, de diálogos que han permitido llevar adelante acciones positivas y en Por donde se han otro, superado este tipo de situaciones. tenemos en el Ecuador y en América Latina una posición bastante difícil en el sentido de que el diálogo es sinónimo de debilidad, de que el diálogo es sojuzgamiento, de que el diálogo es del temor, algo habrá, por eso está llegando a un acuerdo. Esta situación nos lleva a nosotros en este momento a debatir problemas sobre la gestión del gobierno, sobre la seguridad, sobre la economía, y aquí un ingrediente más, Javier, y esto quisiera que usted analice como político, que es el ambiente preelectoral de cara a las próximas elecciones. ¿Cree que eso está influenciando, Javier, dentro del espectro nacional? Bueno, en el Ecuador se actúa todo con un criterio político. Este momento, el peso de las elecciones seccionales está todos los días en la discusión, en las acciones positivas o negativas de las autoridades. Hace un rato usted manifestaba que incluso determinadas acciones negativas como son el tráfico de drogas, la delincuencia organizada, pueden ser los grandes beneficiarios de lo que sucede en el Ecuador. Y esto se debe en gran medida a esta falta de institucionalidad, porque es la No. institucionalidad en definitiva la que da lugar o la que da margen a comportamientos de esta naturaleza. Y la droga o la actuación de la delincuencia está copando ciertos espacios que antes no lo tenían. ¿No? Vieron que era un camino muy fértil, un camino fácil, ¿no? Y han acudido precisamente a eso. Y estamos viendo en los momentos actuales que prácticamente no solo es la sociedad política la que se ve afectada, el gobierno, en todas las funciones del Estado, sino la actividad general del ciudadano, de los ciudadanos. El quehacer económico particular también está siendo afectado por este tipo de comportamientos. Entonces algo mal está sucediendo y para que, y esto alguien tiene que decirlo,
Y tiene que decirlo alguien que tenga la suficiente autoridad moral y la credibilidad necesaria, ¿no? ¿Y quién puede ser este alguien? Bueno, todos sabemos quiénes podrían dar su opinión. Aquellos que tienen el respeto y la consideración del pueblo. Dice, no, este ya es un anciano, un decrépito. Qué pena Así que es, esto suceda así, qué pena. Pero bueno, desgraciadamente. debemos dejarnos ya de situaciones de esta naturaleza, madurar, creo que al Ecuador le hace falta madurar, a su clase política le hace falta madurar y a los propios actores políticos debemos también cambiar, porque no es solo que tiene que cambiar un sector, tenemos que cambiar todos. Correcto. Javier, le agradezco haber participado con nosotros. Créase que es siempre ilustrativo y generoso su criterio. Muchas gracias, Javier. La próxima vez le Gracias. invito ya desde ahora en forma presencial para realizar las entrevistas en la sala de grabaciones que estamos implementando. Con mucho Gracias, gusto, Javier. será un gusto, Marco. Encantado, buenos días. Gracias. Hasta luego, Javier.